¿Qué tal? Para quienes desarrollan con inteligencia artificial, hay un parámetro que de verdad puede cambiarlo todo. Se llama temperatura. Así que vamos a sumergirnos en qué es exactamente y, más importante, cómo dominarlo para tener el control total de los resultados. A ver, ¿les ha pasado que la IA a veces suena como un disco rayado súper repetitiva? ¿O que de repente se va por las ramas con ideas tan locas que ya ni tienen sentido? Bueno, es una frustración súper común en el día a día del desarrollo. Pues, ¿qué tal si les dijera que la solución a ese dolor de cabeza, a ese dilema entre ser creativo y ser coherente, está en un solo ajuste? ¿Sí? Un simple parámetro que funciona, bueno, justo como este dial. Ok, entonces, ¿qué es exactamente este famoso dial? Arranquemos con lo básico. En esta primera parte vamos a desglosar el concepto para que quede súper claro. En términos técnicos, la temperatura no es más que un parámetro que controla qué tan aleatorias o impredecibles son las respuestas del modelo. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente ajusta la probabilidad de cuál será la siguiente palabra, o, para usar el término correcto, el siguiente token. Pensemos en los tokens como las piezas de Lego con las que el modelo construye el texto. Y miren, esta analogía es genial para entenderlo. Una temperatura baja es como un actor que se sabe su guión al pie de la letra. Es preciso, es enfocado, no se sale de la línea. Ahora, una temperatura alta, eso es como un actor de impro. Explora, se arriesga y puede que crea algo totalmente inesperado y brillante. Muy bien, dejemos la teoría y vámonos a la práctica. Porque, y esto es clave, no se trata de encontrar la temperatura perfecta que funcione para todo, no. La magia está en ajustarla para cada tarea específica. Este gráfico lo ilustra perfecto. Pensemos en un chatbot de soporte al cliente. Ahí se necesita precisión, cero inventos, ¿verdad? Entonces, temperatura baja. Para hacer resúmenes o investigar, se necesita un equilibrio, algo más natural, temperatura media. Y ya para crear contenido, no sé, un eslogan publicitario, ahí sí se necesita esa chispa, esa creatividad, temperatura alta. Y para quienes les gustan los números, aquí va una guía súper práctica. Para soporte, un rango de 0.1 a 0.3 es lo ideal. Con eso se aseguran respuestas consistentes. Para investigación, un punto medio. Digamos de 0.3 a 0.5 funciona de maravilla. Y ya para ponerse creativos, se puede subir hasta 0.8 y empezar a ver resultados mucho más variados y sorprendentes. Ok, ya sabemos qué hace, pero ¿cómo lo hace? Es hora de levantar el capó y echar un vistazo rápido a la mecánica interna. Miren, en el fondo, un modelo de lenguaje es una máquina de calcular probabilidades. Todo el tiempo. Si le damos la frase, el cielo es, el modelo sabe que azul tiene una probabilidad altísima. Gris tiene una probabilidad menor, pero posible. Y guitarra tiene una probabilidad casi nula. Lógico, ¿no? Bueno, justo ahí es donde entra la temperatura. Lo que hace es manipular esas probabilidades. Con una temperatura baja, la curva de probabilidad es súper empinada. El modelo va a elegir casi siempre la opción más obvia, azul, pero al subir la temperatura es como si aplanáramos esa curva. De repente, palabras menos comunes como gris o incluso algo más poético tienen una oportunidad real de ser elegidas. ¿Y en el código cómo se ve esto? Súper fácil. Es literalmente añadir el parámetro temperature con el valor que queramos en la llamada a la API. Así de simple. Es una línea que cualquier dev va a reconocer al momento. Para que quede todavía más claro, veamos un ejemplo real con el modelo Granite de IBM. El prompt es, escribe una historia sobre un científico de datos que ama Python. Con una temperatura bajísima de 0.1, el resultado es súper predecible. Había una vez un científico de datos llamado Alex. Vaya, justo lo que uno esperaría, ¿no? Directo al grano. Ahora, ¿qué pasa si subimos la temperatura a 0.75? Miren la diferencia. La respuesta ya tiene otro color. En el mundo de la ciencia de datos, Alex era ya no es tan directo. Empieza a tener un tono más narrativo, con más estilo. Y ahora, la locura. La subimos a 1.25 y ¡wow! El salto creativo es gigante. La historia ya ni siquiera empieza con el personaje. Empieza con una imagen súper evocadora.
El cursor parpadeante en la pantalla negra era un. Esto demuestra cómo la temperatura puede cambiar por completo el enfoque y la creatividad de la respuesta. Ok, ya sabemos el poder que tiene esta herramienta. Ahora toca aprender a usarla bien. Hablemos de algunos errores comunes y, por supuesto, de las mejores prácticas para no meter la pata. Y aquí va la pregunta del millón, que es también un error muy común. ¿Significa que una temperatura más alta es siempre mejor para la creatividad? La respuesta corta es no. El gran riesgo de una temperatura altísima es que el texto puede volverse incoherente, o peor, que empiece a inventar datos. A estos errores se les conoce como alucinaciones, se pierde toda lógica. Así que el punto ideal para la creatividad suele estar entre 0.6 y 0.8, no mucho más allá. Y por eso este es el consejo de oro, el que hay que grabarse a fuego. Siempre, siempre hay que empezar con una temperatura baja. Así se asegura una base sólida y predecible. Y después, solo si se necesita más variedad, se va subiendo poco a poco. Créanme, es mucho más fácil añadir creatividad que tener que andar corrigiendo incoherencias. Perfecto. Ya para cerrar, hagamos un repaso súper rápido de los puntos clave que vimos hoy. Aquí va el resumen. Número 1. La temperatura es nuestro dial de creatividad. Así de simple. 2. Hay que ajustar la temperatura a la tarea. Baja para los hechos, alta para las ideas. 3. ¿Cómo funciona? Cambiando las probabilidades de la siguiente palabra. Y 4. La regla de oro. Siempre probar, empezar bajo e ir subiendo poco a poco. Y con eso lo tenemos. La temperatura es, de verdad, una de las herramientas más sencillas, pero a la vez más potentes para controlar cómo se comporta una IA. Así que la pregunta final es, en el próximo proyecto, ¿qué equilibrio se va a construir entre la precisión y la creatividad? El control está ahí, listo para ser usado.